estuve aquí, en la sección anterior que estuvimos predicando, hablamos de las dimensiones, de cómo Dios se relaciona con nosotros. Y hablamos de que existían 3 dimensiones en las cuales nos relacionábamos con Dios, o cómo Dios se relacionaba con nosotros. La primera dimensión hablábamos de que era la misericordia de Dios. Quiero que escribas ahí en el chat y digas misericordia de Dios. Esa era la primera dimensión de relación con Dios, donde hablábamos y decíamos que Dios extiende su misericordia y vemos las muestras de su amor hacia nosotros con el hecho de haber entregado a su Hijo por amor a ti y a mí, para que podamos tener libre acceso a su trono de gracia. Tenemos un primer nivel, una primera dimensión, que es la misericordia de Dios, donde todos en este mundo vivimos o nos relacionamos con Dios. Todos nos relacionamos con Dios desde una base que es la misericordia de Dios. Es la demostración del amor de Dios sin recibir o sin esperar nada a cambio, y es Dios poniéndose en la miseria de nosotros, Dios poniéndose en la miseria, la condición de vida que tenemos, y teniendo acceso a lo que no podíamos antes de la muerte y resurrección de Cristo. Esa era la primera dimensión que hablábamos. La segunda dimensión de la que hablábamos la última vez, hablábamos de la fidelidad de Dios, donde entendíamos que la fidelidad de Dios no era necesariamente, escucha bien lo que te digo, no era necesariamente que Dios fuera o demostrara fidelidad sobre nosotros como personas, sino que Dios mantenía su fidelidad con su palabra. Si Dios lanzó una palabra, si Dios hizo una promesa, Dios es fiel en cumplirla. Su palabra se cumplirá, hagas tú lo que sea, su palabra va a prevalecer. Esa es la demostración del amor de Dios nuevamente hacia nosotros. Hay un nivel, una dimensión mayor, que es ver la fidelidad, poder experimentar y vivir las promesas de Dios y poder palparlas en nuestra vida. Y que muchos, a lo mejor, que puedan servir a Dios o lo hayan hecho, o puedan a lo mejor hacer que muchas personas se conecten, a lo mejor se están moviendo en esa dimensión que es la fidelidad de Dios. Pero hay una tercera dimensión, diga conmigo, una tercera dimensión. Y esa tercera dimensión era el favor de Dios, donde entendíamos que cuando nosotros comenzamos a vivir en esa dimensión, es que entramos cada vez más profundo. Ya dejamos de estar en los atrios, dejamos de estar en el lugar santo, sino que pasamos a estar en el lugar donde Él habita. Pasamos a ser tú y yo una habitación de Él, y ya no es que nosotros solamente descansemos en Él y descansemos en su palabra, sino que ahora es Dios quien descansa sobre ti, teniendo la confianza suficiente de revelarte sus secretos, de revelarte sus planes, no solo contigo, sino que con la gente que te rodea. En el lugar donde Dios te asignó, hay una relación íntima, hay una relación más profunda, hay una relación de amistad, así como la relación que tenía Dios con Moisés, así como la relación que Dios tenía con David, así como la relación que Dios tenía con Josué y con grandes personajes bíblicos que podemos ver, grandes héroes de la fe que tenían una relación íntima con Dios. Esa relación, ese nivel, esa dimensión de relación era una dimensión donde experimentaban el favor de Dios, donde Dios estaba con ellos, donde ellos, cuando soltaban una palabra, rápidamente era que acudían ángeles detrás para que esa palabra se estableciera, para que esa palabra se cumpliera. Había el favor de Dios estaba con ellos, y por causa de ellos pudieron alcanzar y pudieron hacer proezas, y fue Dios mismo quien destruyó a sus enemigos. ¿Estás aquí? Hablamos de esas 3 dimensiones de relación con Dios, y ciertamente hoy día tú y yo seremos llevados a una profundidad mayor de relación con Dios, y entenderemos cómo es que podemos pasar de una dimensión a otra. Porque podemos conocer las dimensiones, pero necesitamos conocer cómo poder pasar de una dimensión a otra. Pues ciertamente Dios desea tener íntimos en donde Él pueda descansar. Hay un proceso de Dios tras aquellos que Él ha escogido especialmente. Y escúchame bien, sí, es cierto, Dios ha escogido un grupo de personas especialmente, a los que Él ha determinado que sean sus íntimos. Escúchame bien.
Ha escogido hombres especialmente para servirle, a quienes revelarle sus más íntimos secretos y planes. A quienes Él ha escogido para hablarles cara a cara. Este día Dios desea que tú seas parte de ese grupo selecto. Dios desea que tú seas parte de ese grupo selecto de íntimos a los cuales Él les puede hablar cara a cara, a los cuales les puede revelar los planes no solo para su vida, sino para la vida de todo un pueblo, sino para la vida de un territorio, sino para naciones. Dios desea revelarte sus planes más íntimos y más secretos. Pero la gran pregunta es, ¿cómo es que podemos llegar a escuchar su voz? ¿Cómo podemos entablar una relación más íntima con Dios? ¿Estás aquí? ¿Cómo es que podemos profundizar a tal punto que Él nos confíe sus secretos? Que nos confíe sus planes no solo para nosotros, como te dije, sino que para el mundo. Y quiero decirte que durante estos días orando, Dios me hablaba que el principal problema que vemos en la actualidad es que en la iglesia sucede exactamente lo mismo que Dios hablaba a la iglesia de Efeso en Apocalipsis capítulo 2. Quiero que me acompañe la escritura. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 4, dice: estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. Hay muchas de ustedes que me están viendo ahí. Hay muchos de ustedes que están escuchando esta palabra, que ciertamente han pasado por muchas dificultades por causa de obedecer. Por causa de determinarse a decir, ¿sabes qué? Yo ya no voy a vivir como vivía, sino que voy a comenzar a llevar una vida de servicio a Dios. Voy a renunciar a mi vida para recibir la vida de Cristo. Voy a renunciar a mis deseos para que los deseos de Dios sean mi prioridad. Hay muchos de los que están ahí que han decidido en su vida realmente servirle a Dios en algún momento de su vida. Y que incluso, es más, hay muchos de los que están viendo y están escuchando esto, que han hecho pactos con Dios y le han hecho promesas a Dios, donde rendirán su vida, donde le prometen servirle por el resto de su vida. No solo ellos, sino que también sus generaciones. Pero mira lo que dice la Escritura, acompáñame. Dice la Escritura: también sé que las has soportado con mucha paciencia. Has soportado las dificultades que has tenido que enfrentar. Has soportado que toda tu familia se vaya en contra de ti por causa de decidir servirme, dice el Señor. Has soportado que tu familia se tenga que separar. Has soportado tener que quedar sin trabajo. Has soportado tener que renunciar a grandes beneficios por causa de servirme y elegirme a mí, dice el Señor. Lo has soportado y lo has vivido con paciencia. Y has pasado quizás años en esa misma condición, diciendo en tu corazón incondicionalmente: te voy a servir, Dios. Pero mira lo que dice la Escritura. Y rechazas, también sé que la has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo, y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho. ¿Hay alguien que a lo mejor ha vivido algo similar? De los que están viendo esta transmisión, de los que están escuchando, han vivido en algún momento algo similar, que por causa de servir a Cristo han tenido que sufrir, y han tenido que sufrir mucho. Pero aún así no te has cansado de obedecerme. Hay un grupo de personas que no se han cansado de obedecer a Dios. Pero mira lo que dice. Dice: hay muchos a los que Dios considera por causa de mantenerse sirviendo, por causa de mantenerse aparentemente obedeciendo, por causa de mantenerse haciendo la obra y seguir creyendo, aun cuando a lo mejor no vean nada, por causa de seguir adelante. El problema es que esta vida de servicio, querido, se ha normalizado, se ha hecho habitual en tu vida y se ha humanizado. ¿Estás aquí? Quiero que repita conmigo ahí donde usted está: no puedo normalizar, no puedo naturalizar, no puedo humanizar mi servicio, mi alabanza, mi adoración. ¿Sabes por qué?
Pues tu servicio, tu alabanza y tu adoración han surgido a causa de lo sobrenatural y no de lo natural. Han surgido a causa de procesos, ha surgido a causa de tratos y pactos de Dios contigo y no a causa de tu inteligencia o fuerza. ¿Estás aquí? Sin embargo, en el ejercicio constante de servirle, en el ejercicio constante de creer a sus promesas, comenzamos a normalizar todo lo que hacemos para Dios y se hace habitual y se hace rutinario y pierde el fuego, pierde la pasión, pierde la manifestación de lo sobrenatural, pierde la adoración genuina, pierde la relación con Dios. ¿Estás aquí? Este era el mensaje que tenía Dios para la iglesia de Efeso. Mira lo que dice el verso 4. Y aquí viene la parte. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Sabe qué? Cuando yo leía esta escritura y Dios me hablaba de esto hace una semana atrás, cuando estaba leyendo esto y Dios me hablaba en oración y me llevaba a esta escritura, me decía, la Biblia es clara respecto a las consecuencias de no obedecer. La Biblia es clara e incluso destina capítulos completos describiéndonos las bendiciones y las maldiciones por la obediencia o desobediencia. Sin embargo, Dios es claro al decir que quitará nuestro candelabro de su lugar. Y quiero recordarte qué es lo que es un candelabro, o cuál era el candelabro, cuál era el símbolo que tenía el candelabro dentro del mismo tabernáculo, o qué es lo que representa simbólicamente a través de lo que dice la Escritura. El candelabro, lo que representa, escúchame bien, el candelabro lo que representa es literalmente la presencia y el respaldo de Dios contigo. Y Dios le está hablando a la iglesia de Efeso y le está diciendo, si no me obedeces, si no me amas como al principio, yo te castigaré y quitaré el candelabro de su lugar. Es decir, literalmente Dios le está diciendo, mi Santo Espíritu se apartará de ti. ¿Sabe qué es lo que pasa con eso? Es que ya nada tiene sentido. Porque así como sucedió con Saúl, Dios a través del profeta Samuel quitó el candelabro de su lugar. Y automáticamente Saúl perdió el reinado y sus generaciones la perdieron. ¿Estás aquí? Lo mismo sucedió con Salomón cuando desobedeció. Y la consecuencia fue que el reino de Israel se dividió entre las tribus que estaban con Roboam y las otras 10 tribus que estaban con Jeroboam. Y automáticamente el pueblo de Israel se deslizó a ser como lo que era antes, un pueblo politeísta. ¿Estás aquí? Y eso terminó deslizando por generación al pueblo de Israel a adorar otros dioses y por consecuencia creando división entre las tribus de Israel, es decir, se creó división entre la misma familia. ¿Estás aquí? Y ganándose la enemistad de Dios con ellos. Sin embargo, en esta misma escritura hay una promesa para quienes se mantengan confiando en Él. Dice la Escritura en Apocalipsis 2:7, el verso B dice, a los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré a comer el fruto del árbol que da la vida. Ese árbol que crece en el hermoso jardín de Dios. Esa es la promesa que Dios hace a tu vida hoy. Esa es la promesa que Dios hace a tu vida hoy. Que mientras sigas adelante, que mientras sigas amándolo como al principio, mientras sigas persistiendo en esa obediencia incondicional, pero no por una rutina, no porque no hay otra opción, sino que porque lo amas. La consecuencia de eso
es que Dios nos dará a comer del fruto del árbol de la vida. Es decir, vas a seguir viviendo, vas a seguir viviendo, vas a seguir respirando, vas a seguir alabando. Pese a cualquier circunstancia, vas a levantar tus manos al cielo y alabarás al Dios vivo. Y en medio de esa alabanza, Dios te dará la victoria. ¿Hay alguien que lo crea? Quiero que comente ahí en la transmisión y diga: Dios me dará la victoria. Escúchame bien. Vamos a estudiar la historia de dos personajes icónicos de la Escritura, de las cuales quizás a lo mejor se ha hablado mucho, o a lo mejor no tanto. Sin embargo, detrás de sus historias de vida hay poderosos principios que llevarán nuestra relación con Dios al próximo nivel. Y de la primera personaje que te quiero hablar, de la primera historia que te quiero hablar, es de una mujer. Y mira lo que dice quiero contarte esto. Dice la historia que Samuel, profeta del Señor, de acuerdo al libro de 1 Samuel, capítulo 1, fue hijo de Elcaná. ¿Sabes qué significa el nombre Elcaná? Significa Dios ha redimido. Y también era hijo del matrimonio entre Elcaná y de Ana, mujer estéril que fue constantemente burlada por la otra esposa que también tenía Elcaná, que era Peniná. Cuenta la historia que Ana, mientras estaba en el templo llorando amargamente, ella era estéril, no tenía hijos, y estaba en el templo llorando amargamente por la condición de vida que tenía. Se puso a orar al Señor y le hizo una promesa. Y dice la Escritura textualmente, y la promesa que le hace dice: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo le dedicaré toda su vida a tu servicio. Quiero hacerte una pregunta: ¿cuántos de los que están ahí en algún momento le han hecho una promesa similar a Dios? Si tú haces esto conmigo, yo voy a dedicarte todo mi servicio. Si tú haces esto conmigo, si tú me das esto, yo te voy a dar toda mi vida. ¿Cuántos hemos hecho ese tipo de promesa? Escucha bien. El sacerdote Elí miró su boca y esta no se movía. O sea, la boca, no se escuchaba nada de su boca, porque Ana estaba orando mentalmente, no se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó que estaba borracha y dice la historia que le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja el vino. ¿Cuántos, muchos de los que están ahí a lo mejor no han creído al clamor que hay en su corazón? Y Ana le contesta que no es así, sino que sentía angustia y estaba desahogando su pena delante del Señor. Le dice: no piense que soy una mala mujer, dijo Ana, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Elí le contestó: vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Escucha bien lo que te quiero decir y quiero que pongas mucha atención. Elí soltó una palabra. Diga conmigo: Elí soltó una palabra. Y era una palabra que no venía de su razonamiento. ¿Sabes por qué? Porque si hubiese sido su razonamiento, el razonamiento de Elí era que Ana estaba borracha. Sino que literalmente la palabra que soltó Elí era un aliento de vida. Diga conmigo: aliento de vida. Era un aliento de vida viniendo sobre su vientre, de tal manera que lo que naturalmente era imposible, ahora sobrenaturalmente era posible. Ana quedó embarazada y en su vientre crecía el profeta Samuel. Quiero decirte esta mañana que si has estado afligido, has estado viviendo en angustia y constantemente has recibido solo burlas de tu familia y de quienes te rodean, hay algo que Dios tiene reservado para quienes claman. Hay algo que Dios tiene reservado para quienes oran, para quienes se derraman delante de su presencia. Ana se cansó de la condición de vida que tenía y entendió que la bendición que Dios quería traer para su vida no era para ella, ni tampoco era lo más importante, sino que entendió que esa bendición era el motivo para dejar de quejarse y comenzar a alabar. Y hoy declaro sobre tu vida que si estabas en angustia, Dios te hará alabar.
Si estabas de luto, Dios te hará alabar. Si estabas en amargura, Dios te hará alabar. Si estabas en enfermedad, Dios te hará alabar. Si estabas sin trabajo, Dios te hará alabar. Si tu familia se estaba cayendo a pedazos, Dios te hará alabar. Si estabas muriendo, Dios te hará alabar. Si estás deprimido, Dios te hará alabar. Si te están persiguiendo, Dios te hará alabar. Quiero que digas ahí, que lo escribas ahí en el chat. Dios me hará alabar. ¿A cuánto les está bendiciendo esto? ¿Sabes qué? Hoy día orando en la mañana, estaba orando aquí temprano en la mañana en el templo y orando Dios me mostraba, me decía, ¿sabes cuál fue el primer salmo de David? El primer salmo de David en la escritura. A lo mejor muchos creerían que es el Salmo 1 o el Salmo 2, aun cuando su origen no dice que necesariamente sea de David, sino que recién en el Salmo 3 vemos que la autoría es declarada que es de David. Pero no es así. Ese no fue el primer salmo. El primer salmo que vemos en la escritura de David, escucha bien lo que te estoy diciendo, fue escrito por Ana. Y está en 1 Samuel capítulo 2. Y quiero que lo pongan mucha atención. Creo que esto te va a ser muy similar. Dice la escritura, y Ana oró de esta manera, después de haber concebido a Samuel. Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me has dado nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Dale al siguiente. Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que antes tenían de sobra, ahora se alquilan por un pedazo de pan, pero los que tenían hambre, ahora ya no la tienen. La mujer que no podía tener hijos ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos, ahora está completamente marchita. El Señor quita la vida y la da, nos hace bajar al sepulcro y de Él nos hace subir. El Señor nos hace pobres o ricos, nos hace caer y nos levanta. Dios nos levanta del suelo, Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor. Porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad, porque nadie triunfa por la fuerza. El Señor hará pedazos a sus enemigos y desde el cielo enviará truenos contra ellos. El Señor juzgará al mundo entero, dará poder al rey que ha escogido y hará crecer su poder. Luego regresó Elcaná a su casa en Ramá, pero el niño se quedó sirviendo al Señor bajo los órdenes del sacerdote Elí. ¿Sabes qué? Mientras oraba en la mañana, Dios me decía, cuando Ana escribió eso y hizo esas declaraciones y hizo esa oración, estaba haciendo una declaración. Y esa declaración no solamente era sobre su hijo Samuel, sino con todo lo que iba a suceder a través del mismo ministerio de Samuel, cuando ungiera a David como rey. Y quiero decirte en este día que a lo mejor tú crees que tus oraciones no han sido escuchadas. A lo mejor tú crees que tu clamor nunca ha sido escuchado, pero ciertamente te dice el Señor en este día, por causa de tu oración, por causa de tu clamor, dice el Señor, hay, dice el Señor, una bendición desatada sobre próximas generaciones. Y esto me dice el Señor,
A diferencia como sucedió con la vida de Samuel, que sus hijos se terminaron deslizando, en ti será diferente, dice el Señor. Ciertamente a través de ti habrá una generación, a través de ti habrá una generación y habrá un reinado, dice el Señor. A través de ti habrá gente de influencia, a través de ti habrá gente que se junte con gente importante, que se sentará a la mesa de gente poderosa, dice el Señor. Ciertamente por causa de tu clamor, ciertamente por causa de tu oración, el Señor te llevará de la pobreza a la riqueza, dice el Señor. No porque ese sea el fin que persigues, dice el Señor, sino porque entiendes, dice el Señor, sino porque en tu corazón has asumido, dice el Señor, que solamente esas bendiciones son para darme gloria y alabanza a mí, dice el Señor. Estás aquí. Estás aquí. Yo declaro en el nombre de Jesús que el día de hoy Dios te va a empoderar, que el día de hoy Dios te va a llevar y va a contestar todas esas oraciones y va a contestar todo clamor que has hecho. Quiero que le des un fuerte aplauso a Jesús. Al inicio te dije que íbamos a ver y íbamos a estudiar ciertos actos de dos personajes icónicos de la Escritura. Hablamos de lo que sucedió con Ana, y la historia cuenta que cuando ella consagra a Samuel, Samuel se queda sirviendo con Elí, y literalmente ella ofrendó, ella apartó, consagró a su primogénito, y por causa de eso Dios redimió todo lo demás. Pues dice la Escritura que después ella dio a luz a 3 varones y 2 mujeres. Tuvo 5 hijos más después de Samuel, dice la Escritura. Y escúchame bien lo que te digo. Por causa de redimir uno, por causa de eso, y cada año el Caná, que su nombre significa Dios ha redimido, cada año él iba a presentar ofrendas delante de Dios, y cuando regresaba tenían otro hijo. Era algo insólito lo que sucedía. Pero ¿sabes qué? Cuenta la historia que Samuel fue creciendo y Samuel tuvo un llamado, y Samuel se transformó en un profeta y era un juez, fue el último juez de Israel. Y cuando Dios lo envía, Dios envía a Samuel a ungir a Saúl, y posteriormente cuando Saúl desobedece, cuando Saúl no lo espera para presentar la ofrenda y actúa deliberadamente con deshonra con Samuel y decide quitarle el reinado, Samuel, Dios le da una instrucción, y la instrucción que le da Dios a Samuel es que vaya a ungir a uno de los hijos de Jesse. Y Samuel va, y mira, quiero que me acompañes al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 10. Dice: Jesse presentó a Samuel 7 de sus hijos. Pasó uno, pasó otro. Y Samuel ponía atención a su aspecto físico, a la altura, pensando de que tenía que tener las mismas características de las que tenía Saúl, que era el más alto del pueblo, que tenía un bello parecer. Samuel estaba buscando naturalmente algo de esas mismas características, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente le preguntó: ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño, respondió Jesse. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesse lo mandó a llamar, y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel: este es, así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Sin lugar a duda, uno de los favoritos de Dios que vemos en la Escritura fue David, a tal punto de prometerle perpetuar su legado como rey de Israel. Pero había ciertas características y principios que practicaba David que le permitieron acceder a lo que nunca nadie pensó, a lo que ni su familia pensó que él podía acceder. ¿Estás aquí? Quiero que escriba ahí en los comentarios y diga: David tenía una llave. Quiero que lo escriba. David tenía una llave, y esa llave era la llave que movía el corazón de Dios.
Escríbalo ahí en el chat. David tenía una llave. Mire lo que dice la escritura en Apocalipsis capítulo 3 versos 7 al 8. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira lo que dice también la escritura en el libro de Isaías. Dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Diga conmigo: David tenía una herramienta poderosa. Y escúchame bien, al estudiar la escritura en 1 Samuel capítulo 16 y verso 17, vemos la historia de David y nos damos cuenta de que esta llave tenía ciertos dientes. Y una llave, cuando tiene dientes, ¿no es cierto?, tiene que tener la misma cantidad de dientes conforme a la cantidad de pines que tiene la cerradura. Si me falta uno de los dientes, la cerradura no abre y la llave no funciona. Es decir, si no están todos, no te va a funcionar. Y hoy día te quiero hablar de uno. Hoy día te quiero hablar solo de uno de esos dientes. Y con respecto a la historia de David, estudiando 1 Samuel 16 y 17, Dios me hablaba y me decía: el día que llega el profeta, ¿dónde estaba David? David estaba cuidando las ovejas de su padre. ¿Y qué es lo que hacía mientras estaba David ahí? David contemplaba los cielos, contemplaba las estrellas, bebía agua del arroyo. David compuso sus himnos en estos momentos. Los himnos más icónicos de David los compuso mientras vivía estas experiencias. Y compuso estos himnos con sus manos en el arpa. Quiero que ponga atención. Como con las manos es que vamos a usar las llaves, tenemos que poner atención qué es lo que hacía David con sus manos. ¿Estás aquí? Entonces debemos poner atención, como te dije, a lo que David hacía con sus manos. Quiero decirte este día que toda persona que será activada en un nuevo nivel de relación con Dios tiene que convertirse en un adorador empedernido de Dios. ¿Estás aquí? Quiero que toque al vecino que está a tu lado. Quiero que toque a la persona que tienes a tu lado en tu casa y dile: ¿dónde dejaste el arpa? Dile: ¿dónde dejaste el arpa? Te voy a contar un secreto de la palabra. Jehová en el hebreo antiguo no tiene vocales. ¿Estás aquí? ¿Me estás poniendo atención? Quiero que me pongas atención, por favor. Jehová en el hebreo antiguo no tiene vocales. Entonces muchas veces se traducía, cuando los israelitas, cuando los judíos iban a pronunciar el nombre de Jehová, como no tenía vocales, se traducían algo más o menos así. ¿Estás aquí? Eso es lo que se escuchaba cuando decían y se pronunciaba el nombre, o se quería pronunciar el nombre de Jehová en el hebreo antiguo. Era algo como así, sonaba así. ¿Y de dónde sacaron eso? Cuando Dios creó al hombre, se acercó al hombre barro, ¿y qué es lo que hizo? Sopló sobre el hombre. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Recibió ese soplo. ¿Estás aquí? Por eso dice David que todo lo que respire alaba a Jehová. El aliento que Él te da, tienes que devolvérselo a Él. Santo sea su nombre. Santo, bendito sea su nombre. Te adoro, te alabo, te bendigo. ¿Estás aquí? Alaba. Cuando tú recibes ese aliento de Dios, cuando recibes el nombre de Jehová, está el hombre, la creación, lo que está vivo, comienza a alabar y comienza a bendecir el nombre de Jehová. Los muertos no te alabarán, solo el que respira te alabará, solo el que respira te adorará. Ese aliento que tienes en tu boca es una activación poderosa. ¿Estás aquí? Puede que estés, escúchame bien, querido, puede que estés en una cárcel maloliente como Pablo, estar con la espalda golpeada, estar con la espalda golpeada, estar viviendo en una cárcel. Pero Pablo decía: Silas, no te preocupes, aunque los pies estén en el cepo, aunque la espalda esté herida, no te preocupes. Tú
tú y yo, amigo, tenemos la llave de David. Dile al que está a tu lado, yo y tú tenemos la llave de David. ¿Estás aquí o no? Dile, tú y yo, amigo, tenemos la llave de David. Vamos, dice, cuando Pablo le dice, sí, vamos, amigo, comienza a alabar, aunque te duela, comienza a alabar, aunque estés sufriendo, comienza a alabar, aunque estés pasando por dificultades, comienza a alabar, aunque te duela, comienza a alabar su nombre. ¿Y sabes qué es lo que pasó? ¿Sabes qué es lo que dice la Escritura? A medianoche, diga conmigo, a medianoche. ¿Estás aquí o no? A medianoche, dile al que está a tu lado, el diablo no te puede retener. Las circunstancias no te pueden retener. Lo que estás viviendo, la dificultad que estás viviendo no te puede retener. El cansancio no te puede retener. El dolor físico no te puede retener. El dolor del alma no te puede retener. Escúchame bien. El dolor, la desilusión no te puede retener. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que a medianoche hubo un estruendo. Comenzó a ver y literalmente comenzó a temblar la tierra. ¿Y sabes qué sucedió? Las puertas de la cárcel se abrieron. Las cadenas comenzaron a romperse. Hay alguien que me diga, eso también me está sucediendo a mí. Mientras tú alabas, ángeles en misiones especiales están trabajando en tus hijos. Mientras tú alabas, se meten en tu cuenta bancaria y traen los recursos que te hacían falta. Mientras tú alabas, Dios resuelve los juicios que estaban en tu contra. Mientras tú alabas, son ángeles que se meten en los hospitales y sacan a tu familia que estaba muriendo en ese lugar. Mientras tú alabas, querido, mientras tú alabas, Dios comienza a traer libertad a tu vida. Mientras tú alabas, Dios te saca de prisiones de oscuridad. Mientras tú alabas, se rompen las cadenas y puedes levantar tus manos al cielo y glorificar y decir, santo es tu nombre, Señor. Aunque tenga que vivir esto, aunque tenga que vivir esta copa de dolor, aunque tenga que vivir esta situación, yo voy a insistir, voy a creer, porque sé que hay un premio, porque sé que hay un galardón que me espera. ¿Estás aquí? Ciertamente mientras tú hablas, Dios envía ángeles a pelear por ti. Tu alabanza determina el nivel de tu fe. Tu alabanza determina lo que tú agradeces. Habrá alguien aquí que alabe. Habrá alguien aquí que adore. Habrá alguien que podrá decir, levantar sus manos y decir, santo eres, Señor, te bendigo, te alabo, glorifico tu nombre. Aunque esté pasando dolor, aunque esté pasando enfermedad, aunque esté pasando necesidad, te alabo y te bendigo. ¿Estás aquí? Quiero decirte en este día que con tu alabanza y adoración tú invocas a Jehová de los ejércitos, quien pelea por ti. Es él quien irá a la batalla por ti. Es él quien irá a cerrar el negocio por ti. Es él el quien irá a la entrevista por ti. Es él quien sacará a tu hijo de la adicción por ti. Es él quien derribará a tus enemigos por ti. Es él el que traerá los recursos que faltaban. Es él el que traerá el pan que en tu casa faltaba. Es él el que traerá la provisión del cielo. Es él el que traerá y abrirá las puertas para que puedas acceder a lo que nunca pensaste poder acceder. Es él quien trae toda la provisión que tú necesitas. Mientras tú alabas, él pelea por ti. Mientras tú alabas, él pelea por ti. Mientras tú alabas, la sanidad viene a tu familia. Mientras tú alabas, vienen las finanzas que te escaseaban. Mientras tú alabas, hay alguien que pueda celebrar ahí. Hay alguien que pueda alabar a